Hola para todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva conferencia. Estamos hablando hoy de dioses, religiones, los reyes del engaño en el holograma Tierra o planeta. Es un tema bastante extenso del que queremos hablarles el día de hoy. Hablar de dioses o de Dios es una palabra que está inscrita en la mente del humano desde su creación, desde tiempos inmemorables, desde muchas épocas atrás, casi desaparecidas de la historia del holograma por estas entidades. Desde la antigüedad, la palabra fue inscrita en la psiquis, en la genética, en el ADN del ser humano, encauzándolo hacia sus religiones, muchas de estas conectadas lógicamente a su Dios inicial y que poseen muchas características. Estaremos hablando de quiénes son esos verdaderos dioses y de quién es ese verdadero Dios al que la humanidad se arrodilla, hace plegarias, pone velas, tiene cualquier cantidad de rituales en los distintos lugares y regiones del holograma, dependiendo de las culturas y de las épocas ancestrales que estos dioses están allí, puesto que varían según lo que va pasando en el holograma, porque muchas de estas religiones y muchos dioses ya han sido desaparecidos como religiones del holograma, porque estas entidades han montado nuevas estrategias que hoy en día perduran, como el cristianismo que se ha expandido por toda la faz de este holograma. Y lo llamamos dioses porque hay que hablar en plural, porque hay diferentes tipos de, digámoslo, de clasificación de las religiones de los que vamos a estar hablando a continuación. Y estos reyes que están detrás de todo esto, en esta artimaña, en este engaño, que ya sabemos que son los entes en jerarquías de cuarta dimensión, que lo hacen de una forma tan sutil, el humano casi no lo puede percibir, excepto los más conscientes, que pueden detectar y que han tomado tiempo para despertar su conciencia, hacer el trabajo interior y detectar en el holograma todas las huellas que estos han dejado. Hay muchos humanos que han tenido contacto directo con estos falsos dioses y que desde épocas ancestrales al día de hoy todavía están bajo el dominio de estos dioses, o sea, el aspecto físico todavía es gobernado por una entidad de cuarta dimensión, jerarquía, draconiano, Cthulhu, etcétera, de lo que vamos a estar también hablando más adelante. Si bien es cierto, Dios ha recibido muchos nombres en este holograma, muchísimos. Como les decía, muchísimos nombres ha recibido Dios en el holograma. Elohim, el Creador, el Supremo, el Omnipotente, el Dios de dioses, el Creador de todo lo que existe, Dios y el universo son uno, etcétera, etcétera, etcétera. Cerca de 4.200 religiones actualmente se pudiesen promediar, porque no se puede dar un dato específico contando todas las que han desaparecido. Póngale que cada una tenga un Dios. Hay miles de dioses que se presentan de diferentes formas ante el humano y, como lo dije, por su inconsciencia desafortunadamente es fácil de engañar. Así que demostrar esto es muy fácil. El ser humano está inmerso, absorbido por todas las religiones que hay en el holograma. Estas tienen diferentes esquemas, lo que inhibe en el ser humano la capacidad de despertar, porque los tienen allí ingrumidos y el ser humano por temor, porque se ha manejado a través de muchos factores como la fe, alma, espíritu y pecado.
por ese pecado, por ese temor, digamos que no se revela ante dichas religiones, a menos que despierte su conciencia y se da cuenta que vale la alegría revelarse, porque comienza a entender que religión y espiritualidad son dos caminos diferentes. Religión son el esquema desarrollado por las entidades en este holograma 3D para agrupar, emancipar al humano y redirigirlo, y de esa forma estos entes pueden extraer la energía que buscan. Pero mucha gente dice, no, pues yo me siento bien cuando estoy en el culto, cuando estoy ahí orando. Pero ¿qué hay detrás de eso y qué siguen los días venideros? ¿Cómo extraen esa energía endoplasmática? De todo eso vamos a estar hablando, de lo que hace este Dios omnipotente, el Creador, del que se habla en muchas escrituras, pero es un Dios, según el desarrollo de la cognición humana, que es capaz de acabar con su propia creación. Bien, una pequeña definición de forma global de lo que es Dios o dioses. Los nombres de Dios están asociados a las formas en que se concibe la idea de la divinidad y presentan numerosas variantes. Pero la palabra Dios en español y las correspondientes en otros idiomas se utilizan normalmente para referirse a una divinidad o a un ser supremo, superior, el creador, el omnipotente, el que todo lo ha hecho. La necesidad de tener un Dios es creado en el holograma Tierra por las entidades, ya que la humanidad 3D, o los humanos en este holograma 3D, desde la antigüedad siempre se han preguntado, ¿tiene que haber alguien que lo creó todo? Desde entonces, las apariciones y contactos que el ser humano ha tenido con Dios o con lo que cree que es Dios son innumerables. Se encuentran registrados en todos los textos sagrados y también los textos de historia, eso lo pueden verificar. ¿Qué hace que ese humano 3D tenga esa necesidad de buscar ese creador? Pues bien, como sabemos, tenemos una composición de 98% genética reptil y 2% de gen luz. La humanidad, como no ve que tengamos cola, lengua bípeda, les queda complejo, pero hay que entender que la composición está desde el ADN y se ve representado en el comportamiento humano. Pero vamos a hablar del 2% de luz. Ese es el que crea esa necesidad de buscar ese creador, porque esa luz está buscando esa luz superior y ese magnetismo, esa necesidad de búsqueda, de buscar ese otro polo que lo ate, que en realidad es humano luz o ser luz, pero que está maquillado, o que más que maquillado se creó un engaño en el holograma en cuanto a los dioses y montar los esquemas de religiones. Pues el humano eso no lo ve, pero ese 2% es el que lo lleva. Ese 2% de genética luz incita al humano a esa búsqueda. Lo malo es que es intersectado por los entes. ¿En qué momento? En que el humano está en esa plegaria, o que está en esa búsqueda, o orando, o pidiendo. Ahí llegan estas entidades y los intersectan, implantan y enrutan su camino según los deseos de los entes, para posteriormente extraer todo lo que puede ser energía endoplasmática a través del sufrimiento del ser humano. Así es como estas entidades lo hacen. Bien, si bien es cierto, existen muchas deidades y dioses, 4200 decía, desde la antigüedad. Tendríamos que hablar de Krishna, tendríamos que hablar de todos los dioses que las culturas en Latinoamérica, desde México, han tenido, los incas, como Buda desde la antigüedad. O sea, múltiples son los dioses, el Islam y todo lo que tiene que ver con Mahoma. Tendríamos que hablar de todo lo que ha sido la Iglesia Católica en esta expansión que ha tenido sobre el holograma, que ha sido una de las religiones desde la antigüedad, Odín y Thor, y nos pudiéramos ir enumerando miles de etapas por las cuales ha pasado el holograma Tierra, Zeus y todos sus dioses y sus hijos, desde la antigüedad Grecia, Egipto,
tiempos inmemorables que ni siquiera están registrados, Isis, Osiris, Horus y todos los dioses que han creado estas entidades, desde el hinduismo, budaísmo y todas las religiones que tienen una clasificación de la cual vamos a estar hablando a continuación. Va a ser fácil comprenderlo y ustedes mismos dirán si existe un Dios. Bueno, ¿cómo se presentan estas entidades? Las entidades de cuarta dimensión tienen la capacidad de tomar cualquier forma, porque tienen una alta tecnología, recuerde, desarrollaron el holograma, que tiene grandes componentes, y engañan al humano. En ocasiones se presentan en forma original, es decir, los grises y muchos entes reptiles draconianos tienen ciertas tecnologías, trajes, diseños que les permiten entrar a la tercera dimensión y por eso muchas veces son captados o por cámaras o por humanos y de esa forma se presentan. Y muchas veces lo hacen con la intención de recordarle al humano quién manda. Muchas, pero muchas son las personas que he conocido, las cuales la jerarquía o el ente de cierto rango medio se presenta a través de sus mundos oníricos en cuarta dimensión y lo coge y le hace todas sus patrañas, lo hace sufrir en los sueños y lo mantiene informado de que él es el que manda y que tiene que caminar, le inyecta temor, ¿cierto? Muchas son las evidencias que hay en distintas culturas en el planeta de la presencia de estas entidades. Podemos devolvernos al antiguo egipcio o mucho más allá. En todas las escrituras sagradas de todos los libros van a encontrar un registro de ovnis, de extraterrestres, de cantidad de cosas físicas como pirámides, estructuras, monolitos, etcétera, etcétera. Evidencias dentro del holograma que comprueban que ha habido presencia de seres acá, en el holograma, desde la creación. Si revisan los textos a los que llaman sagrados como Biblia, que de sagrado no tiene nada, pero que ha sido un libro en el cual usted investiga y va a encontrar cosas muy coherentes, porque los entes desarrollan sus religiones con cosas coherentes y además hermosas, para que si no, pues no atraerían a las personas. Ahí usted va a encontrar muchos registros dentro de ese libro que tienen que ver con ovnis. Ahora, si su conciencia está atenta y despierta, usted va a encontrar y va a entender esa información donde están esos registros, inclusive de reptiles. Pues en el inicio está la serpiente y en el final está el dragón. Hablo de Apocalipsis. Y si usted está atento, pues se da cuenta, por traer un ejemplo, ¿sí? Ya en el final del proceso del que llamaron Cristo, que también estaremos hablando de eso, se va ¿qué? En una nube con dos seres de ¿qué? Ahí está escrito, y nube igual a nave, la diferencia no es ninguna. Entonces ahí implícito hay mucha información. Como no es el tema, voy a hablar de ese libro, pero traje un ejemplo para traer a colación. Ahora, ¿en qué forma se presentan? Miles y múltiples son estas formas, ¿cierto? Como ya lo decía, ahora, estos entes están presentes en el holograma manejando muchas áreas, muchos humanos desde todas las líneas y órdenes como lo son los políticos, lo religioso. En esas áreas ellos siempre tienen personas, unas las cuales han preparado vías tras vías, otras que son híbridos, o sea, entre humanos y reptiles. Lo mismo pasa en las religiones, lo mismo pasa en el manejo de la economía, pues ustedes mismos han visto hombres multimillonarios, billonarios y personas extremadamente pobres. Eso lo crean estas entidades, ese desequilibrio en un mundo dual como es este holograma pasa y ha visto que políticos están en regiones donde nunca los pueden sacar de esos gobiernos y la gente sufre y sufre. Estas entidades crean todas esas atmósferas, esos ecosistemas de dolor y también, como no hablar, que lo manejan todas las guerras del planeta Tierra, donde extraen grandes cantidades de energía endoplasmática. Se presentan, como yo lo acabo de decir, vamos a dar más ejemplos y el objetivo es ese, manipular desde las diferentes instancias para que el humano pues que está en masa pueda ser dirigido, manipulado, como lo pasa actualmente con las enfermedades que están agobiando el holograma, ¿cierto? Bien, algunas de sus formas: ángeles, arcángeles, querubines, potestades, vírgenes, virgencitas, cualquier cantidad
y la Iglesia Católica tiene una línea extensa de ese tipo de formas que toman estos y que se aprovechan y se presentan para presencia del humano, confundirlo y engañarlo. En algunos casos, como Astar Sharan, demás cortes galácticas se presentan como seres de luz, inclusive como humanos originales, como pleyadianos, a los que nos llamamos expleyadianos, de lo que estaría hablando más adelante, lucecitas de múltiples colores. Normalmente los entes de baja jerarquía, digámoslo de alguna manera, de la cuarta dimensión, son los que se presentan más fáciles de esa forma, o sea, son los que toman esas lucecitas de colores. Arcángeles y demás lo hacen. Las jerarquías, como ven los ángeles, presentan alas, entonces se presentan básicamente de esa forma. Estas entidades, estas jerarquías, como lo van a ver adelante, son los que tienen las alas. La luz de quinta dimensión hacia arriba no tiene eso. Vamos a hablar un poquito de historia, de lo que ha pasado, y se van a dar cuenta que no es así. Esto de lo que hablamos lo hemos comprobado, que es muy diferente. Cuando lo compruebas, tienes las herramientas, los fundamentos suficientes para hacer una conferencia de esta. A través de hipnosis clínica regresiva lo hemos comprobado. La primera persona que expuso esto al mundo, lo puso sobre la mesa, quienes practicamos ese lineamiento, entramos a confirmar que lo que decía y lo que dice en la actualidad sigue siendo una total verdad. A través de hipnosis, el auxiliar o la persona que está ahí, que debe de tener una preparación para poder ir al combate con estas entidades, se entra a través del subconsciente a la cuarta dimensión, conociendo los fundamentos que estos entes manejan y entramos a destruir estas jerarquías, ¿cierto? Así es como se hace y todos sus ejércitos. Muchos personajes hacen hipnosis y lo muestran el trabajo en las diferentes redes sociales de YouTube, de los cuales son engañados porque si usted no tiene una conexión luz con fundamentos verdaderos, usted no es capaz de detectar esa entidad en cuarta dimensión. Tiene que tener unos fundamentos, unos principios, conocer el principio esencial de la luz para entrar al embate con estas entidades. Estoy seguro que a usted le ha pasado que un día cualquiera se levantó y dice, uy, esto como que yo lo soñé, y le llaman un déjà vu. ¿Cómo rayos usted fue meses y años más adelante en el tiempo? Quiere decir esto, amigo que está escuchando este video, que si fue más adelante, pues se puede volver. Hipnosis clínica regresiva, de eso trata, excepto que nosotros lo enfocamos a desde la raíz extraer el problema, o sea, eliminar estas entidades que se hacen pasar por dioses y por todo lo que he explicado anteriormente, ¿cierto? Así que eso por explicarlo de una forma básica, pero hay que recordar para aquellos que hacen hipnosis, que no conocen estos fundamentos, que los universos están compuestos de energía negativa, materia oscura o energía oscura y energía luz, en porcentajes diferentes. Eso nos permite entender lo siguiente, así como ellos pasan de cuarta a tercera, nosotros pasamos de tercera a cuarta, y la forma como nosotros lo podemos hacer es a partir de hipnosis. También lo hacemos cuando entramos a dormir, pero como no hay conciencia del humano, por eso no puede dirigirse de una forma correcta en cuarta dimensión y es manipulado por estas entidades también en los mundos oníricos. Eso para dar claridad. Ahora, ¿quiénes son estos verdaderos dioses? Los dioses que están detrás de esto que llamamos ángeles, arcángeles, querubines, Odín, etcétera, 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 en este holograma. ¿Quiénes son? Tenemos estos grisecitos que tienen cierto nivel, es decir, la cuarta dimensión tiene diferentes etapas. Voy a tratar de hacerlo sencillo para comprenderlo, ¿cierto? Está la parte, voy a empezar de la parte alta, cuarta alta, donde se encuentran las jerarquías, draconianos, 6, 7, 8 cabezas y demás, ¿cierto? Cútulos, etcétera, vamos a estar hablando de eso. Está estos en la parte baja, me devuelvo, donde están los grises. Estos grises tienen, dependiendo su altura, su desarrollo cognitivo, muchos de estos son científicos y son los que le sirven a estas jerarquías. Por eso arranqué arriba para hacer la comprensión y entender esto que estoy explicando. Estos grises básicamente
Son muchas creaciones de estas entidades porque muchos son híbridos y otros son, digámoslo, orgánicos, o sea, tienen una información compuesta. Las otras son metalianos o tienen partes metálicas, no son totalmente genéticos en su composición del 100%, ¿cierto? Y estos también tienen una jerarquía. Entre mayor altura, tienen mando sobre aquellos que son más bajos. Son los que suelen entrar con mayor frecuencia a tercera dimensión y han sido los más vistos por la humanidad. Esa es la verdad y están al servicio. Muchos por obligación a la jerarquía, porque si no, esta los desaparece y los elimina. Otros tienen sus, digámoslo, sus planeticas aparte con todos sus grises, pero estos también se encargan de poner dispositivos y enmarcar al ser humano para que les proporcione energía endoplasmática. Estos son los grises. ¿Sí? Bien, tenemos reptiles. Entre la cuarta media y la cuarta baja también hay niveles. No quiero extenderme porque no es el tema hablar de la cuarta dimensión, es un tema que nos llevaría mucho tiempo, pero sí para que lo comprendan. Entonces hay reptiles de mediano y inferior, ¿cierto? Que están al servicio, como un rango, como un ejército, tienen ciertas jerarquías. En el caso de los draconianos, digamos que de una, dos cabezas están de la parte media baja y de tres cabezas, cuatro los vas a encontrar entre ese intermedio que hay entre la cuarta alta y la cuarta media, y ahí se encuentran. Obviamente, un reptil de este tamaño, podríamos decir que mide unos 2 metros, viéndolo desde cuarta, 2,50. Un gris puede medir desde 1,20 a 1,95, muy grande, 2 metros, pero casi no los hay, para entender esas jerarquías, para entender sus comportamientos. Ahora, las capacidades que tienen de desarrollo interno o tecnológico definen también su poderío de unos sobre otros. Bien, y tenemos aquí algunos draconianos. Estas imágenes que estoy mostrando no son al 100%, pero en muy poco tiempo las vamos a mostrar, las vamos a desarrollar de tal manera que ustedes las puedan comprender con mayor exactitud, al menos en un alto porcentaje. Y estos draconianos o reptiles, hay otros que están en la parte cuarta media alta, cuarta media baja. Ese es como un desarrollo para entenderlo de alguna manera y que puedan comprender y tener una connotación, decir, ah, ya entiendo, es una dimensión, dependiendo tengas tu nivel de poderío, tal cual pasa en el holograma, y tenemos estos que se hacen presentar como ese, como el Arcángel Miguel, y como 50.000 más aladitos, suelen ser las jerarquías y superiores. Vuelvo y digo, no es la imagen correcta, pero es con lo que lo podemos representar hasta que tengamos una imagen más clara, o al menos más fiel, para decirlo. Estas seres de la cuarta alta son blancos, tienen colas, cuernos, se distinguen por su alta tecnología, son los que tienen el dominio, el poder, y son de color blanco, muchos de color rojo. Estamos hablando ahí de jerarquías blancas, casi todos en la superior son blancas. Hay otras variantes de mandos superiores en la alta. Y esa alta se dice alta porque está muy cerca de la quinta. ¿Carecen de qué para pasar a la quinta dimensión? De amor. No tienen sistema límbico, por eso no sienten nada al hacerle daño al humano, solo ven el humano como un alimento para extraer energía endoplasmática. Y a los humanos luz los tienen para sostener sus planetas con la energía luz que proceden, para desarrollar sus tecnologías, sus naves y cargar con energía todo lo que tienen. Si estas entidades, si el ser humano holograma 3D tuviera conciencia de estos entes, no entrara en turbulencias mentales ni emocionales y los detectara, estas entidades no tendrían forma de conectar al humano, además de llevar otros fundamentos adicionales, claro está, y no podrían capturar su ser en luz. Un humano en luz es capturado porque el aspecto físico no está trabajando en sus fundamentos, ¿cierto? En el aquí, en el ahora, en una sana alimentación y todos aquellos que hemos hablado en diferentes hipnosis. Entonces ya entendemos que esas jerarquías de la cuarta alta, ¿cierto? Son de ese color, 6, 7, 8 y más cabezas, ¿cierto? También encontramos los Cthulhu, que son muy originarios de la creación o de los que se debe parte de la creación y la humanidad.
No significa que sean más que los draconianos o que las jerarquías, pero sí tienen un nivel de ímpetu superior por su tecnología, por lo que tienen en sus aspectos. Recuerden que en cuarta dimensión el tema que se maneja o su composición está más hecha de energía y lo que da la forma es una poquita masa. Por eso decía y explicaba ahora cómo hacemos a través de hipnosis, entendiendo la composición de los universos. Vuelvo y digo que hay masa oscura, energía oscura y energía luz. Estos seres están compuestos ¿de qué? De energía masa oscura, en una composición muy pequeña, por eso no pueden pasar a quinta. Si una esencia luz encontrara en un ser de estos algo de amor, lo conectaría y pasaría a quinta dimensión, como ha pasado en múltiples casos en diferentes sesiones. Doy claridad a eso para aquellos terapeutas que hacen otras líneas que no han comprendido lo que hacemos. Desde la Atlántida no se oía hablar de la palabra humano luz, hasta ahora que este gran experto lo expuso al mundo, nosotros lo comprobamos y ahora lo que estamos haciendo es difundir, replicar lo ya comprobado para que la humanidad pues entre en un estado de conciencia y pueda entender. Estos son los Cthulhus. Hay otras entidades, todos a la expectativa del dominio de la raza humana durante miles y miles de millones de años. Estaremos explicando cómo fue que se dio ese encuentro. Eso es una parte de historia, la humanidad la desconoce, pero hay algo que se llaman los registros. En la cuarta dimensión, a través de líneas de tiempo, ahí está la información. Obvio, hay que tener los fundamentos para poder acceder a dicha información que está allí. Bien, ¿y cómo vamos a dejar de lado el líder metaliano? Satán, Lucifer. Había unos puntos o hay unos puntos de conexión. Satán, Lucifer, el líder metaliano, que lo voy a estar contando en la historia más adelante de la luz, del planeta original, es el punto o era el punto vórtice de conexión entre tercera y cuarta, ¿cierto? Y el creador de diferentes razas que logró la combinación perfecta de ADN, luz, el cual yo llamaría finalmente que hizo una trampa para las entidades de su raza Enki, logra la combinación perfecta de ADN a través de miles y millones, más de 12 etapas se demoró para lograr al menos la composición física del humano. Este logra la combinación perfecta del ADN y entonces se da el desarrollo del humano en el holograma, pero está hablando más a fondo adelante en la parte de lo que tiene que ver con los seres luz, para entender en dónde se ensambla esto. Y hablo de Enki porque Enki era el punto de conexión entre cuarta y quinta dimensión. Nosotros tenemos una composición diferente gracias a ese desarrollo que la humanidad no entiende, porque dice un reptil. Pues si yo no soy un reptil, bueno, coja un microscopio, póngasela en la dermis o en la piel, verifique su tejido, a qué se le parece, ahora píntelo de color verde. Y me dice, después de que lo eche de color verde y lo mezcle como medio amarillito y le dé visos, a qué se le parece. Eso hablando por la textura de la piel, porque hablando de los comportamientos. Bueno, ahora, este ser, el líder metaliano Satán Lucifer, fue eliminado. La gente se pregunta, ¿pero por qué sigue apareciendo? Porque está en diferentes líneas de tiempo. Porque cada humano, en una época específica del holograma, hizo pactos con este ser. Y por eso está. Este líder metaliano fue creado por estas entidades que estaban también en el dominio o que están, o que estuvieron, porque muchas han sido eliminadas, del holograma. Así que el líder metaliano no existe, pero debajo de esa línea vas a encontrar cantidad de seres que se conocen como demonios. Que por cierto, cuando toman aspectos físicos, o sea que los atrapan a los humanos, pues ya sabemos cómo son de escandalosos, ¿no? Entonces, le hacen terror al humano. Ese tipo de entidades también existen. También existen mantis, también existen otro tipo de reptoides, también existen felinos y existe una gama impresionante. O sea, este holograma está formado con muchas cosas que se trajeron y copias de otros planetas de tercera dimensión. Así que tendremos que seguir hablando también de esa parte de las religiones. Recuerde que la conferencia hoy es dioses y religiones. Ya hablamos de quiénes son los impostores, esos que acabamos de ver anteriormente,
que son miles de millones en cuarta dimensión. Bien, ahora hablemos un poco de las religiones, que son la estrategia que estas entidades utilizan para dominio y manipulación de los seres humanos. En todo el mundo existen, como lo dije anteriormente, un promedio de 4.200 religiones. Póngale a cada religión un dios. Ya sabemos cuántos pueden haber, ya que es poco posible dar el dato con exactitud, además de las innumerables religiones ya extintas, así como sus dioses, ¿no? Eso es una cosa a la par. ¿Cómo se puede clasificar a las religiones? Es muy simple. Existen varios criterios para clasificar a las religiones, pero el más exhaustivo es el criterio de la concepción teológica. Según este criterio, existen tres tipos de religiones: teístas, no teístas y panteístas. Las religiones no teístas no conocen o no aceptan la existencia de dioses, omnipotentes o universales. Dos buenos ejemplos son el budaísmo y el taoísmo antiguo. Y aquí puse antiguo porque el taoísmo actual, que por cierto es practicado en Colombia, sí agrupa todas las religiones y todos los dioses ahí, eso sí es muy diferente. Si bien reconocen algunas deidades, no están basadas en la existencia de dioses, todos poderosos, y por el contrario, le otorgan roles y manifestaciones muy específicas relacionadas a fenómenos naturales o estados mentales. Tenemos que hablar también del panteísmo. Es un sistema de creencias que afirma que todo es Dios y Dios está en todo. Es decir, que la existencia del universo y Dios son la misma cosa. Dentro de las religiones teístas existen a su vez diferentes tipos, muy comunes por cierto en esta parte de lo que es el cristianismo. Vamos a ver esto que es. Monoteístas, politeístas y dualistas. Las religiones monoteístas, como el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, se basan en la existencia de un único Dios, omnipresente, universal y todopoderoso. Las religiones politeístas, por el contrario, se basan en la existencia de múltiples dioses, de las cuales ahorita estuve hablando, cuáles, como Zeus, Odín, el antiguo Egipto. Esos son ese tipo de religiones, como las antiguas de Grecia, de Roma, el Japón, Shinto y el hinduismo. En Japón hay millones de religiones, millones de deidades. Yo creo que es una parte del holograma donde hay más manipulación de las religiones. Bueno, más que de las religiones, de las entidades, porque no pudiésemos hablar como religión como tal, porque lo que sí hay es miles de rituales en cada cosa y para cada cosa. A través de la antigüedad, estas entidades han creado algo para el ser humano y de esa forma los mantienen ocupados. Si bien es cierto, también están las esoteristas, muchísimas, miles de ellas sobre el holograma. Con el cristianismo se dio origen a múltiples que hoy predominan sobre el holograma, su dominio. Lo que para el humano es complejo es entender que todas estas religiones y todas diosas tienen características en comunes, pero lo que es complicado es entender dónde está el engaño. O sea, si cada persona tiene una religión y cada una se siente ahí conforme, feliz, alegre, porque eso dice una persona que está en una religión, que se siente ¿qué? Plena, feliz, en contacto con su Dios. Estas tienen unas características con las que han engañado al humano, pero aquel que está consciente, que siente y detecta la más mínima turbulencia y tiene la capacidad cognitiva de hacer un análisis, a veces ni exhaustivo, pero sí cognitivo y consciente, de lo que hay en el holograma. Habiendo entendido cómo se clasifican las religiones, tenemos que comprender esas características que tienen casi todas para entender que es una estrategia, que simplemente está ubicada en cada religión con un nombre diferente, pero que básicamente es el mismo molde puesto en sectores o en países o en territorios y en épocas de una forma muy similar. Veamos esas características. Casi todas tienen un creador, o un dios, o muchos dioses. Todas tienen un enviado. Ese enviado es el que dice y habla de ese creador y cómo hizo esa creación. Ese enviado normalmente es el que viene a salvarlos a todos. Es una característica muy predominante en casi todas las religiones.
¿Por qué? Porque eso permite que las personas entiendan que necesitan un enviado y que están abajo. Por tanto, esperan que el enviado les entregue la información y no indagan dentro de ellas, porque están esperando que ese enviado traiga las buenas nuevas desde arriba y así la apliquen y puedan salir del planeta hacia lo que llamamos cielo, que ya vamos a hablar de eso, o pues el que no lo hace bien al infierno. Tercero, todas tienen escrituras sagradas y esas escrituras sagradas determinan cómo se debe comportar esa grey, ese pueblo, en ese sector del holograma, para poder determinar la característica o lo que lo va a diferenciar de una o de otra. Porque como ya lo hemos dicho, múltiples religiones, pero usted con facilidad puede detectar a todos aquellos, así los tenga enfrente, con la misma ropa, usted puede definir quién es musulmán, quién es un judío, usted puede detectar quién es un Krishna, quién es evangélico, quién es usted puede detectar un testigo de Jehová a simple vista. Y eso está enmarcado dentro de las características que ellos ponen e implantan en la programación mental y del ADN de los dirigentes y de las mismas constituciones cuando van a formar una religión. Bien, también tendríamos que hablar del bien y versus el mal. En ambos siempre hay ese, por ser este un holograma que tiene esa dualidad, también ese tipo de escrituras, todas las religiones tienen enmarcado eso. Y de esa forma sustentan el mal comportamiento de su Dios o la ley que maneja su Dios. Decimos el mal comportamiento porque ¿cómo puede haber un Dios de amor que sacrifica su creación? No tiene amor. Ahí uno detecta con facilidad que hay reptiles, que hay entidades, porque el amor no elimina a nadie. Entonces alguien diría, sí, pero ¿cómo entonces los humanos luz eliminan a los reptiles? Porque no encuentran la frecuencia del amor, porque tienen a otros. Y la luz no elimina con odio, lo hace con sutileza. Pero si encontrara, como lo digo, la más mínima porción de amor en una jerarquía o en un reptil, lo empataría y lo conectaría con la luz, como ha pasado en muchas sesiones. En todas estas te van a hablar del pecado, porque si hay un pecado, pues es la facilidad que tienen las entidades para poder llevarte hacia el sufrimiento y el dolor. Entonces diríamos, ¿sí? Y hay un infierno y un cielo. Te venden lo mismo que el bien y el mal, el cielo y el infierno. En muchas religiones durante la historia has tenido o han tenido que pagar las personas su salvación con oro y plata. ¿Para qué hablar de esas religiones que son tan públicas? Ya conocemos sus riquezas y están embadurnadas de oro, de tantas matanzas. Ya hemos hablado de eso muchas veces. Así que todas representan la esencia de alguna manera. Todas las religiones han trafugado con tres elementos muy complejos: alma, espíritu y fe. Muchas veces estas mismas religiones no pueden explicar la diferencia entre alma y espíritu. La fe es el combustible que mantiene al humano ahí, esperando que las cosas van a cambiar, pero la jerarquía no deja que cambien. Lo hacen paulatinamente, pero cuando ya es el momento de organizar dispositivos en la persona, lo ponen a sufrir porque necesitan extraer energía. Bien, alma no existe, espíritu tampoco. Lo que realmente ha existido siempre desde la creación es el humano luz, que descienden de dimensiones superiores. Lo estaría hablando mucho más adelante, como ya lo diré. Y alma y espíritu fueron conceptos y connotaciones, por decirlo de alguna manera, que fueron diseñadas para camuflar, para borrar de la información del ADN de la mente humana el conocimiento inicial de la conexión luz, del humano luz, del ser luz. Entonces era fácil hacer esto. Si tuviéramos de hablar de qué es alma o qué es espíritu, es alma, eso que alguien le pone a un proyecto y que se apasiona, le pone el alma, así dicen las personas en el holograma. Y que tiene espíritu, que esa persona es alegre, es feliz, un espíritu alegre. Si tuviéramos que hablar de eso, pero realmente
El alma y el espíritu no se van ni al infierno ni al cielo, mucho menos, porque ninguna de las dos cosas existe. Lo que realmente existe, a eso que ellos le llaman cielo o infierno, son planetas de cuarta dimensión, donde tu cuerpo energético es llevado allí y atrapado tu mano luz. Me hago entender, para desvirtualizar este engaño alma-espíritu. El cuerpo físico está en tercera dimensión, este que tenemos en el holograma, en este planeta. Hay otro que es el que está en cuarta dimensión, ese con el que uno diría, ay, mira, anoche soñé que iba caminando, ese que manipulan las entidades en los mundos o de los sueños, para ser más claro. Ese es el que está en tercera dimensión, en cuarta dimensión, corrijo. Y el humano luz, que es este que está conectado tanto a ese cuerpo energético como al cuerpo del planeta 3D por el 2% de genética luz que tenemos. Eso es lo que realmente existe. Lo demás lo maquillaron las religiones a través de los siglos, obviamente montadas, instauradas por estas jerarquías, por los reptiles. Muchas te van a llevar hacia la adoración, lo hacen por orar, por la meditación, de alguna manera para poder hacer una conexión, y en esos procesos de conexión lo que se hace es que se ajustan implantes, se extraen energías, y muchas veces se hace en estado consciente, otras veces en estado de sueño. Todas te venden la salvación, absolutamente todas las religiones, porque si no, ¿cómo van a hacer dinero? Para tener sus grandes templos en el holograma. En todas exorcizan lo negativo. Todos te dicen que te van a quitar lo malo, para que siempre tengas dependencia. Lo mismo que esperar del enviado. Todas vas a encontrar a alguien que te va a quitar lo malo. Te dicen que tú no eres capaz. En otras palabras, están diciendo tú no eres capaz. No despiertes, que nosotros lo hacemos. Entonces siempre te relegan a creer que tú nunca lo puedes hacer, que tú nunca puedes expandir ese 2% de genética luz y hacer tu real conexión y eliminar el acercamiento de esas entidades a tu vida teniendo un mejor comportamiento desde unos fundamentos y unos pilares claros. En todas tienen ofrendas. Es decir, en todas o se inmolan, o el cordero, o los humanos, en todas a ese Dios, en nombre de ese Dios, ofrecen la muerte, o sea, la vida de otro, para que ese Dios o les dé triunfo en las batallas, o les dé riqueza, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede haber en la mente humana, obviamente, desde el desequilibrio que el maneja el humano hecho y programado por estas entidades, pues por esas razones que hay esa sensación de que mato a estos 100.000, entonces Dios me concede esta riqueza. Entonces, ¿cómo podemos creer en ese Dios? ¿Cómo puede creer la humanidad que hay un Dios que entonces elimina a unos siendo su creación para darle a otros? Es el Dios más desequilibrado que hay, o sea, el Dios de la muerte, pero como el otro está obteniendo el triunfo y a la vez está manipulado, tiene dispositivos, pues el otro también se lo cree porque no hay conciencia en el humano. Entonces, de alguna manera se da esa conexión, porque hay un 98% reptil que en sus actos y en la programación de ADN más la implantación atrae a estas entidades. Todos tienen una línea jerárquica, en todos está ejemplo, está el Papa y está de ahí para abajo todos los que lo siguen hasta llegar al curita del barrio, o está el pastor, aquel que tiene una mansión de $1 billón o de lo que sea, su jet privado, y de ahí para abajo hasta llegar a los que residen a las personas. Entonces hay un proceso. Nadie tiene, los que están abajo no tienen la voz de los de arriba. En la luz no hay jerarquías. En la luz lo que hay es amor. No importa si un humano es de la 18, de la 20 o de qué dimensión sea. Eso no existe ahí. Existe en la jerarquía y ese mismo plan jerárquico que hay en la cuarta dimensión lo han inoculado dentro de la tercera dimensión y por eso hay hombres muy ricos, como lo había dicho antes, y por eso hay hombres, desafortunadamente, en la miseria. ¿Por qué? Para la manipulación, el arrodillamiento y ahí hay un orden jerárquico. Bien, todas tienen esas líneas jerárquicas, inevitable. Todas hablan del amor. Oiga, a través de el libro que tienen casi todas, que cada una tiene su libro, hay unos libros como la Biblia que está diseñado para todas. O sea, caben muchas, caben muchas. Esos libros, pues desafortunadamente, que contienen todo, aplican en todas. En todas de esas mismas, en esos libros, hablan del bello y eterno amor. Pero
es fácil detectar que no es así. ¿Por qué? Usted va a ver personas, como ejemplo, creo que ya lo dije, tocan la puerta y no la abras, es un testigo de Jehová. Y todos están en silencio, pero si hablan de la misma escritura, del mismo libro sagrado, ¿cómo puede ser posible que no atiendas a otro que es tu hermano? ¿Cierto? Si hablan del mismo libro y del mismo enviado, pero no es posible. ¿Por qué? Porque están implantadas, hablan del amor, pero no tienen la concepción real del amor. No está en sus corazones. Entonces, lo que hay entre unos y otros es rechazo. ¿O a qué le debemos todas las guerras de Medio Oriente? Como ya lo había dicho. Y entonces, ¿a qué le debemos, como lo voy a decir en todo momento, porque hay que decirlo, de este Dios que si no tiene sentido creer en algo como eso, malvado, que crea algo como ya lo hemos y lo vamos a ver, que hemos visto en la historia, que son las cruzadas, algo tan descabellado en nombre de Dios, aquel que estuviera en contra, lo quemaban vivo. O sea, no tiene lógica y no hay amor en una doctrina o religión o algo que haga eso. Si el uno manda más que el otro, pues no hay amor, porque el amor lo es todo, es el equilibrio, es la paz, es la tranquilidad, es tu estado interior reflejado en el exterior. Entonces, como está hecho de esa forma, lo único que va a emanar es luz, es amor, ¿cierto? ¿Cómo podemos hablar de algo como de que hay amor donde hay una santa inquisición que desapareció a miles, a cientos? No hay amor. Y no es que me esté enfocando precisamente en esa línea religiosa, sino que así son todas. Podemos hablar de las guerras de Medio Oriente, como ya lo he dicho. Entonces, se habla de un amor, pero es un falso amor, porque otros con otros se rechazan. Si viene un Krishna y toca la puerta de otro, no le va a atender con amor porque lo siente extraño, sabiendo que habla también, aunque no hable de ese otro, del mismo libro, pues habla de desarrollo espiritual y no tiene compatibilidad con la otra persona, se rechazan. Entonces, ¿cómo podemos decir que allí hay amor? No lo hay. Bien, seguiremos hablando también de cómo detectar en el holograma, dentro de estas religiones, las entidades. Allí está inmerso. Vamos a hablar eso a continuación. Sé que les va a parecer muy importante cómo hacer para detectar fácilmente en el holograma estas entidades. En el holograma hay muchas huellas que nos permite identificar que han habido en diferentes culturas desde lo más antiguo contacto con estas entidades. No solamente porque estén inscritos, como ya lo dije, en sus libros sagrados. No. También hay información física, hay material físico, hay pirámides, hay monolitos, etcétera, etcétera. Todos los días hay avistamientos de naves que pasan la burbuja holográfica que recubre el holograma. Cuando la gente escucha la palabra holograma, asume que holograma es aquella realidad no virtual o que es virtual pero que desaparece así como lo hemos visto en las películas. Holograma es porque este planeta, que aunque lo voy a explicar más adelante, es la copia de otro planeta, del planeta original. Y estas entidades, como lo vengo diciendo, y estas religiones son detectables si la persona está consciente y pone sobre las mesas toda la información que hay para identificarla y así decir, aquí hay algo extraño, muy extraño. Bien, si bien es cierto, hay unas características, ¿cierto? Pero para detectar tenemos que ver en estas religiones o entidades qué ha pasado. Muchas de ellas hay adoración a la muerte, como lo vemos a continuación. Hay templos hermosos, llenos de oro, diríamos hermosos porque los pintan tan bonitos que el que entra y queda apabullado, ¿cierto? Donde hay adoración, sobre todo en la romana. Debajo de eso que llaman Vaticano hay adoración a eso. Y en muchas iglesias sobre el holograma, abajo estaban los entierros y están ahí esas cositas donde guardan los muertos que ya están en polvito, ¿cierto? Hay adoración a la muerte.
estas mismas religiones en diferentes países tienen adoración a tal nivel de la muerte, aunque hablan del amor, que van al mismo cementerio, allí ponen los alimentos, comparten en familia. Eso es muy común en un país de acá, de la zona media de Latinoamérica. Y como lo ven, ahí usted detecta las entidades. ¿Por qué? Porque hay acaparación de oro, porque hay manipulación, o donde dejamos las cruzadas. ¿Cuántas guerras en nombre de Dios atrofiando al humano? ¿Cuántas? En la antigüedad, si alguien hacía algo diferente, quizás nombrar la palabra diferente a Dios, Manolus, o negar la existencia del mismo, pues simplemente era ahorcado, o en el peor de los casos empalado, crucificado. Y esas mismas religiones hoy tienen el mismo, siguen teniendo el mismo dominio sobre el holograma, con una iglesia en cada cuadra. Pero hay otras en Medio Oriente que, si hablamos de Alá, hay una adoración diferente. Pero ¿cuántas guerras ha habido en Medio Oriente? Por la diferencia de clérigo o de Dios. ¿Cuántas? ¿Cuántas? En todas está un libro sagrado, en todas se habla de amor, pero realmente cuando se van a unificar no pueden, porque la inoculación, los dispositivos que tienen las personas dentro están creadas para rechazar ese amor y entrar en conflicto, entrar en guerra y entrar en batalla. Aquí ven la oración a la muerte, en ese país que habló en medio. Ahí usted detecta que hay entidades. Si esa persona que dirige, como lo hemos visto en religiones que se han derivado del cristianismo, tienen aviones, mansiones, miles y millones y billones de dólares en sus cuentas, usted detecta que hay algo extraño, que ahí no hay un trabajo interno, que hay un trabajo externo a través de la oración y que está dirigido en la riqueza. Ahí hay que detenerse, verificar y decir, aquí hay algo que está muy extraño, hay adoración. Bien, como lo decía, esos templos sagrados, como lo decía, no, es que son miles. Hoy podemos decir que uno en cada sector, en cada barrio, y así los detecta. Si tienen mansiones, usted dice, qué extraño, tienen anillos ostentosos, carros ostentosos, algo pasa. Hay jerarquías detrás de toda esta manipulación. Usted solamente tiene que estar consciente, atento a las evidencias, a lo que le pone allí el camino. Por eso estamos hablando de dioses y religiones, porque yo lo decía en una parte de la conferencia, estos entes tienen personas en todos esos estamentos preparados, muchos de ellos híbridos, ¿cierto? Y les dirigen, ¿cierto? Las personas van a los templos y ven allí, pasan milagros, la gente convulsiona, y esos pastores dicen algo y esa persona se sana. Entonces la gente dice, aquí está Dios, y cantan canciones hermosas que hacen que la gente entre en ese regocijo. Pero ¿qué hay detrás de toda esa tramulla que hemos visto a través de sesiones de hipnosis? Ahí están los demonios, ahí están los reptiles, detrás del que tiene la enfermedad se la apostan, ahí como para que el otro que desea llamar pastor o como quiera, retire y entonces los otros crean, porque si no, si ese libro sagrado llamado Biblia no tuviera cosas bonitas, tiene un principio y un final, allí inmersa la gente dice, esto es verdad, esto es bonito, esto existió, Más adelante estaremos hablando de quién fue Cristo, que lo vamos a tener que hablar, porque es nuestra misión en este holograma, es decir, estas verdades que están por partes en diferentes sesiones de hipnosis. Entonces lo que ha sido esta conferencia de Dios y religiones es tratar de agrupar la información para que las personas la puedan digerir con mayor facilidad. Bien. ¿Y qué son los implantes? Bueno, las personas que están en sectas y religiones, pues desafortunadamente llevan miles de años, miles. La persona que está así encasilladita, a menos que se revele en un buen sentido de la palabra, es una persona que tiene implantes. Y vamos a hablar de qué son implantes y qué son dispositivos. Muchos de los laboratorios que tienen estos entes en naves, en planetas y dentro del holograma en diferentes sectores, tanto bajo el mar, en volcanes, etcétera, etcétera. Hay cientos de miles de laboratorios, porque esto es un holograma, es un laboratorio donde ellos manipulan y dan y ponen todas las
las trampas para que el humano caiga allí. Entonces una persona que es muy adoradora, que es fiel, que está allí rezando, llorando, llorando y dándose látigo como en la antigüedad y cumpliendo penalidades, etcétera, etcétera, ahí llega el ente en ese momento que está en la oración, porque el aspecto físico humano tiene un problema y pide que por eso daría lo que fuera, y ahí aparece el ente, se presenta como ese Dios o como esa lucecita, como ese ángel, arcángel, etcétera, etcétera, acepta el pacto, le entregan la solución a su problema y en esa misma vida le van a cobrar y en todas lo reprograman para que siga y ya comienza a ser parte del dominio de esta entidad o de estos entes o estas jerarquías, vida tras vida. Gente ultra católica, ultra, ultra, ultra en cualquier religión, al punto que se masacran, se matan con otra persona. ¿Cuántas guerras en nombre de Dios? ¿Cuántas guerras en nombre de Dios? Todas. Ya hablé de la Santa Inquisición o de las cruzadas. Ahí usted va a detectar una entidad con facilidad, ¿cierto? Los implantes están puestos en diferentes partes del organismo. Su objetivo, manipular el aspecto físico y que eso les permita manipular el humano luz. Estos dispositivos pueden estar ubicados en cualquier parte del organismo. Las personas conscientes comienzan a detectar la más mínima turbulencia, identifican cosas en su organismo que dicen los médicos, usted no tiene nada, y tiene un dolor de cabeza continuo, no es que usted no tiene nada, y tiene mala digestión, usted no tiene nada, y le ven todos los huesos, todo el esqueleto, pues que no tiene nada, le hacen todos los exámenes. Entramos a hipnosis, cuarta dimensión, vemos aspecto físico, y tiene toda una estructura tecnológica pegada sobre el aspecto que tiene energético, porque está el aspecto 3D, que es este cuerpo, está el cuerpo energético, que está en cuarta, y la conexión luz, que es de que el humano luz de quinta a dimensiones superiores, ¿cierto? Ahí, en ese aspecto energético, se ensambla toda la estructura tecnológica que estos dominan, afectando el aspecto de 3D. En su genética, en su composición molecular, atómica, en todo, van hasta lo más profundo, alterando cualquier circunstancia en el aspecto físico para que éste pueda sufrir y así extraer. Que se ven muchos artefactos de estos en el mundo 3D, sí. Hay dispositivos y tecnologías que también están dentro del aspecto físico y están en tercera dimensión. La gran mayoría de estos en cuarta. Que no se pueden ver con tecnología en mano, no, muchos de ellos no, hay que entrar a cuarta porque nosotros somos más masa y poca energía. Ellos son más energía, poca masa que lo que ya lo dije anteriormente les permite tener forma. Entonces, como esto no es un tema de creencias, ni andamos convenciendo a nadie con respecto a esto, ¿por qué? Cuando algo ya es demostrable, está comprobado. Que alguien lo pueda o no creer, eso es en las religiones. Acá la espiritualidad una vez tienes tu conexión luz depende de ti, es tu trabajo interior, tu desarrollo a través del sentir. Por tanto, no necesitas un guía, no necesitas un pastor, no necesitas un Dios, porque tal Dios no existe. Nosotros somos un planeta muy pequeño. El sol que nos ilumina es muchísimas veces más grande y el otro sol que está arriba es como 1.600.000, algo así de veces más grande. El satélite llamado Luna, o que le llaman Luna, porque hay que aclarar que estamos dentro de una burbuja holográfica, un holograma, ¿cierto? Esos son dispositivos, a grosso modo. ¿Que hay una sola forma de dispositivos? No. Hay dispositivos que los pusieron a una persona hace miles de años atrás, al día de hoy los tiene actualizados y más repotencializados para que sufra, o para que lo tengan ahí en la religión. A los líderes de estas religiones, que muchos de ellos son híbridos, o sea, son más reptiles que cualquier otra cosa, pero con aspecto físico y gobernantes también, pues les conceden todo lo material, porque desafortunadamente por ese aspecto el humano es mucho más manipulable por sus emociones, obviamente encausadas en muchos aspectos. Y desde ahí lo llevan, este es un buen líder, y lo siguen utilizando y lo ponen en liderazgo de siempre de masas, ¿de cuáles? De sus propios núcleos energéticos, y ahí lo van llevando y lo van llevando y lo van llevando. Y ya dijimos cómo es el engaño que hacen ahí. Porque eso de que enviados de Dios,
como conocí en una secta en la que estuve muchos años. Hoy que ya hemos investigado todo eso, no hay tales enviados. Ese término de enviados fue diseñado para que usted tenga dependencia espiritual y diga, no, es que usted no es capaz de hacer eso, usted es más chiquito, usted es menos, usted no viene haciendo semejante labor, para que usted olvide el potencial que tiene. Y entonces obedezca. Así es. Bueno, vamos a hablar de la guerra cósmica en el planeta original en quinta dimensión. Estamos ubicados en el universo 1 y este está montado entre tercera y cuarta dimensión. Decir cuántos miles de millones con exactitud ocurrió, no. Existe algo que se conoce como el absoluto, donde se emana todo el amor, y los humanos luz, o los seres luz. Ahora, estos venían descendiendo para tener sus experiencias, y se desarrolla el planeta original en quinta dimensión, donde vivían sus experiencias plenamente, volvían y se ascendían y contaban a los demás. Allí fueron interceptados por entidades de cuarta. La luz es pleno amor. La luz no tenía en ese momento la connotación de dañar, porque es amor eterno. ¿Cómo podía atacar? Estos seres luz fueron engañados, muchos de ellos, en especial los más fuertes, por decirlo de alguna manera, sus sistemas límbicos fueron aturdidos, engañados. De ahí, de una de estas partes, sale lo que es el líder metaliano Satán, con Sion de Alfa, que es un humano luz, que la persona que expone esto públicamente lo muestra en un gran video. De ahí se conoce y luego entramos no, si nos damos cuenta que es real. Así que se extrae esta información que tenía conectado ese humano luz, se separa esa información, se destruye o destruye a el líder metaliano, Satán Lucifer. En un proceso que es largo, tienen que ver todos esos videos, que por cierto son muy bonitos, esas sesiones, y de ahí se extrae la información. Este humano luz fue atrapado ahí, estoy hablando de miles de millones de años atrás. Muchos de los humanos allí, humanos originales, fuimos puestos en este holograma desde la Lemuria como humanos originales, ¿cierto? Aquí hay que hablar de un espacio, de algo que les dejé ahorita entre líneas, ¿cierto? Y era hablar de los pleyadianos o expleyadianos. Estos humanos originales o pleyadianos, hoy en día pleyadianos, en esta guerra cósmica deciden rendirse y los reptiles, a convenio de ambos, los ponen en la parte cuarta alta superior, pero los implantan y tienen que estar al servicio de ellos, con la intención de hacer daño al humano. De este líder pleyadiano se manda a este holograma al que se conoce como Cristo. De aquí sale toda esta historia, se crea una de las religiones más predominantes sobre el holograma, y de ahí en adelante se extrae. ¿De qué iba a hablar un ser de luz? Pues si lo llamaban Cristo o Jesús, pues de amor, porque es un ser original, humano original. Así que todo encasaba muy bien. Estos líderes trataron todos. Quienes estaban en el Guito de Historia saben claramente, año 314, Concilio de Niceo, el último de los jerarcas romanos se pone vestiduras religiosas y toma aquí el dominio diferente. Aquí los entes hacen un cambio diferente de lo que venía haciendo Roma y crean un dominio para una expansión diferente, recopilando diferentes libros, arman la Biblia, y ahí empieza este otro engaño, que ya dijimos, dentro de ese libro tienen que haber verdades y cosas hermosas, porque si no las hubiera no atraerían a las personas, pero ya dijimos, el trabajo espiritual es un trabajo interior. Esta conferencia a muchos les va a retorcer su poco de conciencia, su aspecto físico que tengan, se los va a retorcer, porque entender esto es complejo. Bueno, este planeta en el que estamos es una copia de ese planeta de quinta dimensión, del planeta original. Y de ese planeta original se arma este planeta u holograma.
del cual muchas de las cosas que habían allá se ponen acá. Ahora, los humanos luz recuperaron ese planeta que casi lo destruyen y que quedó otra vez nuevamente en quinta. Recordemos que las jerarquías de cuarta alta no pueden pasar a quinta, carecen del gran componente que se llama amor, que es luz, que es la que ha creado absolutamente todo, que ha descendido, ¿cierto? En el proceso que acabo de decir. Ahora, este holograma fue montado, tiene una burbuja holográfica y debajo la matriz o ciudad cibernética, de la cual todas las castas jerárquicas que manejaban fueron eliminadas y consiguientemente fueron desemblados los humanos luz engañados y ese líder metaliano. A eso me refiero con desensamblado, a que ese líder metaliano, Satán Lucifer, fue eliminado. Ya dijimos, esto no es un tema de creencias, esto es un tema de comprobar, no solamente con los auxiliares, que cada terapeuta que practica esta línea lo demuestra, sino que hay cientos de miles de personas que han visto a los grises, a los reptiles, tanto físico como en sueño. Cientos de miles de millones de personas que han visto naves. Miles. Esto no es algo que Alex está inventando, pero que sí estoy trayendo a repetición toda esta historia de una forma breve, para que pueda haber una recopilación en un solo video, en una sola conferencia, les quede fácil entender. Y por dentro, pues el planeta obviamente tiene todos los componentes de lo que llaman la Tierra hueca. ¿Por qué creen que las naciones más poderosas del planeta no dejan que se puedan sobrevolar esas zonas en el holograma? Pero eso es algo que sí podemos hacer a través de hipnosis. Entonces, este planeta, ya sabemos cuál es la razón por la cual es un holograma creado por estas entidades. Si tienen toda esta tecnología, si han creado planetas en tercera dimensión que no son reales, pues son entidades que hay que tener los fundamentos necesarios para poderla identificar y comprender toda esta patraña que han montado en el holograma. Bien, ¿qué es el humano luz? El amor eterno, el verdadero amor de cada conexión, de cada ser humano. Como ya lo dije, Enki hizo la combinación de ADN perfecta. A través de ciertas negociaciones que pasan en esta guerra cósmica con los humanos luz y que fueron engañados además, porque no es una negociación de un estado de conciencia, sino que hay allí toda una tramulla de engaños por estas entidades. Esos humanos originales atrapados, o sea, nosotros somos puestos en este holograma después de haberse creado el holograma, después de haberse creado la composición a través de Enki de ADN correcto y perfecto que logra que los humanos puedan vivir en el holograma y tener vidas más extensas, ¿cierto? En la Atlántida hay casos específicos que era una parte del holograma donde se vivían 10.000, 15.000 años. Esa parte ya la conocemos, ¿cierto? Ya está muy bien dicho, porque esos humanos podían vivir todo esa cantidad de tiempo, ¿cierto? Porque había allí una manipulación específica en unas partes del ADN que no permitía el envejecimiento inmediato de los aspectos físicos, ¿cierto? Además de que había una condición luz bastante espléndida y de conexión. Cuando estos humanos llegan a tal nivel, aunque no vamos a hablar de la Atlántida, como fue la hermosa Atlántida, pues estos reptiles se ven en la necesidad de hacer eso que llamaron como diluvio universal en la Biblia y que sabemos que fue la desaparición de la bella Atlantis o Atlántida. Bueno, tendríamos que ir hasta la Lemuria también para entender que ahí se pusieron los humanos originales, donde muchos por primera vez tocamos este holograma y desde ahí teníamos nuestra conexión luz, donde ya dijimos, cómo se crean estos aspectos físicos, el que cada uno tiene en esa combinación correcta de ADN, pues para poder que esos experimentos vivieran bastantes años, porque al principio no tenían esa combinación del 2% y no duraban, utilizados como esclavos. Cuando ya sea esa combinación perfecta, se permite alargar esa existencia de más, 80, 20, 60, 100 años, y por ende, como se necesitan que tengan vida para que puedan generar buena energía endoplasmática a través del sufrimiento y todas las perturbaciones y demás situaciones que ponen estas entidades, por eso el experimento tenía que durar
bastante. Ahora, es una trampa también en la que caen estas entidades, porque en que al lograr esa combinación del 2% hace que ese aspecto físico quede en conexión con un humano que básicamente es el molde de ese aspecto, por decirlo entre comillas, el molde del humano que está en este holograma, crea la conexión ese 2% entre un humano luz y el aspecto físico. Por eso decimos, el humano luz y el aspecto físico uno solo son, ¿cierto? Uno solo son. De ahí sale esa combinación, esa conexión y se crea, como lo dije, una trampa para los reptiles. ¿Por qué? Porque al tener nosotros conexión de ese 2%, ser conscientes cuando un aspecto físico en el holograma es consciente, se vuelve un gran problema para estas entidades en el holograma. Gran problema, porque cuando el aspecto físico ya lo comprende, entonces puede entrar a intervenir y eliminar estas entidades. ¿Sí? El humano luz es amor, es luz, son fotones de luz. Desde luego tienen una composición. Decir que hay de la quinta dimensión hacia arriba con exactitud tantas dimensiones es un dato que sería erróneo decirlo, porque de ahí hacia allá está el absoluto, el amor eterno, como de alguna manera lo hemos interpretado, que ha permitido la creación. Y entonces tendríamos a hablar de que los humanos luz en esa connoción de la creación son los que han permitido a través de esas capacidades de amor de que se viniera descendiendo y hubiese creación. Ahora, los reptiles tienen la capacidad de crear planetas oscuros y demás cosas, pero la luz es la que tiene la capacidad con el amor, que son uno solo, de gestar, de crear todo aquello que hemos visto, ¿sí? El amor es el humano luz, es comprensión. El humano luz está ahí, pase lo que pase con el aspecto físico. El humano luz dirían, bueno, ¿y por qué? Como me lo han preguntado, ¿y por qué esa luz no elimina esas jerarquías? Porque es amor. Solo cuando el aspecto físico tiene conciencia, pues toca. El amor, la luz no llega a eliminar con odio una jerarquía, en ningún momento. Pero como no hay compatibilidad, lo tiene que eliminar, porque este tiene preso en esos planetas a miles. Ahora, eso que han hablado a través del amor en el holograma no es real, porque todas las religiones, unas con otras, se odian entre sí, pero el amor de la luz es eterno. Por eso quien tenga una conexión luz, ame, conéctese, sienta al máximo su ser luz, que ahí es donde está la esencia, en el sentir, desde el corazón. El humano luz se siente desde el corazón. Es ahí donde se da la conexión real y exacta. Obvio hay aspectos que son importantes que hay que tener en conciencia, o que hay que estar consciente, despierto. En estas festividades que recién acaban de pasar, las religiones tienen una planificación, ¿cierto? Y que quiero dejarlo acá escrito, aunque no es el tema de hoy, pero base a que me estuvieron diciendo que feliz año y demás, yo decía, no se han percatado, no tienen información, no se han dado cuenta. Estas religiones tienen todo un esquema dentro del holograma, no solamente para que se mueva la economía, sino para que los feligreses vayan ahí así, caminando. El mes 10, que es donde lo pusieron diciembre, los romanos tenían unas fiestas específicas, y esas fiestas específicas, pues, causalmente confabulan con el 24, el nacimiento del que llamaron Cristo, que ya especificamos eso, pues no tiene nada que ver con esa fecha, pero se ensambla las fiestas de los romanos, esos bacanales, con lo que llaman Santa Claus, que también es una historia que pudiéramos hablar mucho, pero que ahorita no es el tema, y se forma en el mes 10, aunque el tiempo en el holograma es un gran engaño, una gran trampa. Ese mes 10, si nos devolvemos septiembre, séptimo, octubre, octavo, noviembre, 9, diciembre, pues es 10. Esos hembres que terminan en los meses era a los meses que los hebreos les daban por los meses que eran las cosechas, y luego ya seguía el invierno. Ahí se ensambla el tema de lo que es Papá Noel, y pensarán algunos que me salió el tema, pero no me salía el tema, porque tiene que ver con las religiones, con el ensamble y con el esquema
que tienen para que la gente siga. Por tanto, ese no es un mes en que se acabe un año. Hay un ciclo que rige este holograma, el cual no lo voy a explicar porque tiene 13 ciclos y eso es muy complejo, aunque hay una burbuja holográfica que permite ser muy fácil engañados por lo que hay afuera, en lo que llamaríamos en el universo 1, y que distorsiona, ¿cierto? Para beneficio de las entidades. Entonces, con eso les digo a algunos que hay que estar atentos también cómo mueven las dinámicas ellos en el holograma, atentos con lo que está pasando en este momento en el holograma, porque tienen el holograma desestabilizado y hacia dónde va con este tema de ese bicho, ¿cierto? Hay que estar atentos. Bueno, eh, hasta aquí esta conferencia, espero que les pueda servir mucho. Traté de ser muy, digamos, básico para la comprensión de todos. Dupliquen este material, trabajen en su interior los fundamentos principales. Nos vemos en nuevas sesiones y que sean ustedes la luz, la paz y el amor en todo momento desde su interior. Recuerde, el trabajo es interior, no hay que seguir a nadie. Esa conexión luz te dice cómo caminar si la escuchas. No hay que ponerse en ese trabajo. Bueno, porque eso no es un engaño, entonces como ya lo explicamos a grosso modo, pues eso que tiene que ver eh, con el esquema que ellos tienen en el holograma, hay que estar atentos y salir de ahí. Un abrazo de luz para todos.